El 24 de febrero del 2022, Vladimir Putin invadió a Ucrania. Sus primeros ataques fueron al oeste de las regiones separatistas de Donetsk y Lugansk, seguidos rápidamente por un empuje al sur de Bielorrusia hacia Kiev. Los tancacareados paracaidistas y las fuerzas de asalto aéreo de Rusia intentaron varios aterrizajes fuera de Kiev, pero fueron repelidos y fracasaron en su misión. El plan para tomar rápidamente Kiev volando refuerzos directamente a los principales campos aéreos fuera de la ciudad fue inmediatamente cancelado. Durante el mes siguiente, las tropas avanzaron hacia el norte desde la Crimea ocupada por los rusos en un intento de enlazar con asaltos desde Lugansk y Donetsk. Se temía mucho una invasión anfibia de Odessa, pero la resistencia ucraniana era mucho más rígida de lo esperado y la invasión fue cancelada. En el norte del país, la incursión de Kiev se encontró con una feroz resistencia y pronto corrió en serios problemas logísticos. Inevitablemente, las fuerzas rusas se vieron obligadas a huir de regreso a Bielorrusia. Al no haber tomado la capital de Ucrania, también fueron rechazadas incursiones similares a lo largo de la frontera norte al este de Kiev. Rusia movió sus tropas derrotadas desde el asalto de Kiev hacia el este, donde estaba la guerra yendo mejor para ellos. Ahora bien, aunque las fuerzas rusas han llegado a una especie de punto muerto y el conflicto se ha congelado con solo avances menores por ambos lados, sin embargo, Rusia ha seguido sufriendo derrotas catastróficas, incluida la derrota casi total de todo un grupo táctico de batallón fuera de Bilohorivka, gracias a una ucraniana bien planificada emboscada. Kherson, que ha estado firmemente en manos rusas durante semanas, pronto estará en disputa con las fuerzas ucranianas haciendo serios avances hacia la ciudad. Lo que haga Ucrania cuando termine la guerra depende de cómo se desarrolla en los próximos meses la guerra. Hay dos escenarios probables para el futuro de Ucrania y un escenario de pesadilla que es más aterradoramente real de lo que te imaginas. En el primer escenario, las fuerzas rusas recuperan con éxito sus pérdidas y presionan su gran ventaja en números, al inundar la nación con otras 2 docenas de grupos tácticos de batallón y tal vez promulgando la movilización general. Rusia comienza a ejercer una presión seria sobre el ejército de Ucrania. Inevitablemente, la enorme maquinaria de Rusia aplasta lenta pero dolorosamente toda resistencia antes de eso. El presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky, ahora tiene 2 opciones. Primero, puede rendirse cuando se hace evidente que una mayor resistencia es inútil. Esto vendrá inevitablemente a costa de su propia presidencia, ya que el Kremlin no aceptará cualquier rendición de Ucrania que no implique la eliminación de Zelensky como condición previa. Este escenario es poco probable, ya que requeriría que Rusia generara una cantidad significativa de impulso que aún no ha podido generar. Solo si las fuerzas rusas avanzan varias millas o más por día, haría inútil la resistencia para los defensores ucranianos. Por lo tanto, Zelensky vería una mayor resistencia como simplemente un desperdicio de la vida de sus militares, pero afortunadamente para Ucrania, esto parece completamente imposible. Para empezar, Ucrania tiene mucho territorio para comerciar por tiempo. Esto debería ser una estrategia familiar para los rusos, ya que es exactamente lo que hicieron en la guerra contra Alemania, intercambiando millas y millas de territorio a cambio del tiempo para construir las defensas adecuadas. Sin embargo, Rusia es aún más vulnerable a una estrategia de territorio por tiempo que Alemania, ya que su logística ya era terrible para empezar, y solo empeoró con la destrucción de cientos de camiones de carga y transporte por parte de los ucranianos y voluntarios extranjeros luchando contra ellos. Atraer a las fuerzas rusas a las profundidades del territorio ucraniano dará como resultado un suministro sobrecargado de líneas y abrir oportunidades en otros lugares para que Ucrania contraataque. Las pérdidas rusas son graves después de solo 3 meses de combate, con un estimado del 25% de todo el personal de combate de la fuerza de invasión inicial ahora muerto o demasiado herido para seguir luchando. Las pérdidas de tanques y vehículos blindados para Rusia son tan grandes que se estima que tomará 2 años para reponerlos en este punto, y las pérdidas continúan aumentando. En resumen, Rusia no puede generar de manera realista el impulso necesario para forzar una pronta rendición de Zelensky, y el envío de miles de reclutas recién movilizados al conflicto con toda probabilidad solo dañará la causa rusa en lugar de ayudarla. La segunda opción del presidente Zelensky es luchar contra Rusia hasta un punto muerto que pierde lentamente. Lo que queremos decir con esto es que las líneas del frente permanecerán congeladas en gran medida, pero con pequeñas ganancias incrementando de las fuerzas rusas a lo largo del tiempo. De hecho, esa parece ser la naturaleza del conflicto en este momento.
con Rusia siendo golpeado y ganando solo pequeñas ganancias, aunque los ucranianos administran sus propias pequeñas ganancias, por lo que aún no estamos en este escenario. Sin embargo, inevitablemente podría quedar claro que Rusia simplemente no puede ser derrotada por Ucrania, y la segunda opción de Zelensky es negociar una paz con condiciones especiales con Rusia. Es probable que esto signifique que Ucrania ceda gran parte de su territorio en la región de Donbass, que está en gran parte bajo el control ruso hoy, y renuncie a sus puertos estratégicos a lo largo del mar de Azov. Se garantiza que Crimea permanecerá en manos rusas y el mar de Azov ahora se convierte en ruso, lago totalmente bajo su control. Inicialmente, Vladimir Putin afirmó que no tenía intención de ocupar Ucrania. Sin embargo, Putin no solo es un mentiroso comprobado, sino que las fuerzas rusas han sido bien documentadas haciendo todo lo posible para rusificar rápidamente los territorios ocupados. Han reemplazado los letreros de calles y edificios ucranianos con sus contrapartes rusas. El instituido gobierno provisional garantizó las pensiones de los ancianos ucranianos e introdujo el roble ruso como moneda oficial. Todo esto se ha hecho para financiar deliberadamente la cultura rusa dentro de la propia Ucrania, en preparación para su plena adopción en el redil ruso. Actualmente, es probable que Ucrania no pueda expulsar por completo a las fuerzas rusas de su territorio, lo que significa que este escenario es el más probable. Mientras Ucrania está siendo armada y abastecida por Occidente, no se le está dando el equipo necesario para grandes operaciones ofensivas contra las fuerzas rusas. Sin embargo, si el conflicto continúa durante un año o más, esto puede cambiar, ya que tomará meses entrenar tripulaciones ucranianas para operar tanques o aviones occidentales, y también para establecer las cadenas de suministros y los centros logísticos necesarios para operarlos dentro de Ucrania. Incluso entonces, armar a Ucrania a gran escala con equipo pesado occidental es increíblemente improbable, a menos que esta guerra se prolongue durante años y se convierta en otra debacle de una década para Rusia, al igual que Afganistán lo fue para la Unión Soviética y más tarde para los Estados Unidos. Entonces, es poco probable que Ucrania sea capaz de repeler con éxito la invasión rusa y empujarlos de regreso a sus propias fronteras, aunque Ucrania podría hacer que el conflicto sea tan doloroso para Rusia que acceda a una paz resuelta. En este caso, sin poder amenazar a Kiev, es muy poco probable que Rusia también presione para la destitución del presidente Zelensky, y Ucrania podrá permanecer en gran medida libre de dictar su propio curso. Sin embargo, es muy poco probable que la paz en cualquiera de estos dos escenarios venga con la condición de que Ucrania siga comprometida con la neutralidad absoluta y derogue su ley constitucional, enmienda que consagra la pertenencia a la OTAN directamente en la constitución del país. Dependiendo de lo mal que le vaya la guerra para Ucrania, a largo plazo es posible que se concedan concesiones adicionales, incluido el establecimiento de alguna forma de poder de veto por parte de Rusia sobre asuntos internos de Ucrania. En esencia, un regreso a la era de la Unión Soviética. El segundo escenario posible para Ucrania es una derrota militar total de Rusia y la expulsión de las fuerzas invasoras rusas de regreso a las regiones separatistas de Lugansk y Donetsk. Dado lo que acabamos de discutir, esto parece ser el menos probable de los dos escenarios, pero ciertos hechos claves podrían alterar drásticamente el curso de esta guerra. El primer hecho, y probablemente el más importante, es que Rusia no está tomando medidas completamente insostenibles. Al ritmo actual de pérdida de personal y equipo, Rusia habrá perdido el equivalente de toda su fuerza de invasión dentro de 6 meses más, una catástrofe militar absoluta para Rusia, de la que tardaría décadas en recuperarse. Sin embargo, estas pérdidas están teniendo un efecto de seguimiento dramático, ya que según los informes de todo el mundo, el frente pinta una imagen de tropas rusas severamente desmoralizadas. Las tropas desmoralizadas son una gran responsabilidad en la guerra, y el hecho de que Rusia se enfrente a un problema de moral tan significativo que se alimenta de pérdidas casi diarias a gran escala, pone la capacidad de combate del ejército ruso en grave peligro. Esas pérdidas inevitablemente se llenan con más y más reclutas, a medida que el grupo de profesionales voluntarios se agotan y los reclutas aportan una moral aún más débil a las unidades que ya sufren una crisis moral. Pero si el único problema de Rusia fuera la moral, se consideraría una fortuna, porque una gran razón por que la moral baja es pura ineptitud de Rusia. El ejército ruso era muy temido antes del conflicto, y las agencias de noticias de todo el mundo comentaban sobre el enorme esfuerzo de modernización que Rusia emprendió en las últimas 2 décadas.
Para mostrar sus capacidades, Rusia realiza ejercicios militares anuales en los que participan decenas de miles de tropas, todos destinados a mostrar la potencia de fuego rusa a los observadores de la OTAN. Y las conclusiones fueron sombrías. Rusia se había vuelto extremadamente experta en maniobras de armas combinadas y era un militar moderno para ser temido. Esto es simplemente el comienzo de un ataque de bandera falsa organizado por Rusia para justificar el uso de armas químicas contra obstinados defensores ucranianos que hasta ahora no ha logrado desalojar con medios convencionales. Si Putin cruzara la línea del uso de armas nucleares, Ucrania podría encontrar grandes franjas de su territorio irradiadas incluso después de un intercambio limitado de armas nucleares. Naturalmente, esto conlleva el riesgo de una escalada a medida que Rusia y la OTAN conviertan sus armas nucleares. En cambio, se lanzan armas entre sí, lo que podría ser el último conflicto humano de la historia. Cualquiera que sea el camino que tome el futuro de Ucrania, es seguro que llevará años, si no décadas, para recuperarse de esta guerra. Muchas ciudades son destruidas en parte o en gran parte después de los bombardeos rusos indiscriminados deliberadamente apuntando a civiles, y esto requeriría un esfuerzo y recursos increíbles para reconstruir. Sin embargo, Europa se reconstruyó después de 2 guerras mundiales y Estados Unidos está comprometida con Ucrania a largo plazo. Probablemente veremos un plan Marshall del siglo XXI después de la liberación de Ucrania, financiado en gran parte por los Estados Unidos, y con el tiempo la nación sanará. Pero si has llegado hasta aquí, cuéntanos tu opinión. ¿De qué manera Ucrania sobrevivirá? ¿Como un cliente libre de Estado o al estilo soviético? Si tienes alguna opinión al respecto, recuerda dejarla en los comentarios que te estaremos leyendo. Y también recuerda que si te gustó el video, un like y una suscripción nos apoyaría bastante para seguir creciendo este canal y seguir brindándote de contenido de calidad para ti. Si además compartes el video con un amigo, 1.000.000 de bitcoins te caerán mañana en tu cuenta. Nah, broma, pero sí tendrás una estable vida financiera. Ya sin más nada que decir, chao y hasta la próxima, trader.